El sistema educativo que está planteando el gobierno nacional resulta excluyente, o por lo menos pensado para otro país. Asumir que todos los estudiantes tienen las mismas opciones es desconocer la realidad social que se presenta en Colombia. Si la falta de recursos a las universidades públicas se mantiene, es muy probable que los programas de bienestar desaparezcan, hecho que dejaría a miles de jóvenes de bajos recursos sin posibilidades como la asistencia en salud, el acompañamiento y el apoyo estudiantil. Sin lugar a dudas, de presentarse esta situación se incrementará la deserción académica, hecho que alejaría al país del camino hacia el desarrollo. Para comprender el presente y el futuro del bienestar universitario del país, hablaremos con Juan Camilo Restrepo Gutiérrez. Juan Camilo Restrepo Gutiérrez tiene una amplia trayectoria académica y profesional que ha sido desarrollada en el campo de la construcción. Sus trabajos han significado aportes a la arquitectura del país. En la actualidad es el director de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Es conocedor, como pocos, de temas relacionados con el crédito educativo, la calidad de la educación, la deserción y el bajo rendimiento académico. Desde su cargo, ha buscado robustecer los programas de bienestar en beneficio de toda la comunidad universitaria de las distintas sedes que conforman la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Juan Camilo Restrepo, ¿qué es el bienestar universitario? El bienestar universitario es una instancia de las universidades que debe cumplir un rol fundamental frente al desarrollo integral de los estudiantes que pasan por una universidad. Y ahí uno tendría que hacer una diferencia entre cuál es ese rol en una universidad pública y en una universidad privada. ¿Cuál es? Porque mientras que nosotros planteamos en una universidad pública que nuestros problemas son de alimentación, son problemas socioeconómicos, son problemas, digamos, de sostenerse dentro de la universidad, en una universidad privada la función del bienestar es más de interculturalidad, de desarrollo deportivo, de desarrollo de actividades que sean dignificantes en teoría de, por ejemplo, ceremonias de grado, ceremonias de carácter institucional. El bienestar en nosotros es otra cosa muy distinta cuando hablamos de nosotros en las universidades públicas. En esa perspectiva aparece un elemento que es importante, es uno miraría o podría considerar que a partir de su explicación un componente fundamental de la vida académica universitaria es tener políticas de bienestar. Absolutamente, yo estoy convencido de eso, sobre todo porque es que no podemos dejar de lado una cosa, Carlos, y es que precisamente cuando nosotros hablamos del rol de bienestar en las universidades, hablamos de la función que debe cumplir el bienestar en términos de disminución de la deserción estudiantil. Se lo pregunto, profesor Restrepo, de forma concreta, ¿qué es el bienestar? ¿Es alimentación? ¿Es asuntos afectivos? En una universidad pública, asuntos deportivos. Claro, en una universidad pública es todo eso. En una universidad pública son problemas socioeconómicos, problemas de alimentación, problemas de transportes, problemas de acompañamiento y apoyo estudiantil para lograr que los estudiantes se inserten en la vida universitaria de una manera adecuada, pero también problemas de atención en temas, por ejemplo, psicoafectivos o en términos de salud. Es que no podemos desconocer, y ahí hay que hacer una gran diferenciación. Nosotros seguimos teniendo una cantidad de estudiantes que no están articulados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y eso tiene una incidencia, porque quién los atiende y cómo hay que atenderlos. Ese es un rol de bienestar en una universidad pública, pero también temas culturales y deportivos. Profesor Restrepo, de estas actividades, ¿cuál es la que demanda más recursos financieros? Lo socioeconómico, que son los apoyos en préstamos, los apoyos en transporte, los apoyos en alimentación, los apoyos en residencia. Eso normalmente se lleva el 50% del presupuesto que utilizamos en bienestar universitario, que valga la aclaración, las universidades privadas hacen una inversión en el marco de la ley. Es el porcentaje que establece la ley, pero las universidades públicas estoy absolutamente seguro de que invierten un presupuesto muchísimo mayor al que debe ser establecido por la ley. Antes de hablar de porcentajes, explíquenos si las universidades públicas tienen dificultades o no para desarrollar políticas y programas de bienestar universitario. Por supuesto, le pongo un ejemplo concreto. La universidad, por ejemplo, como la Universidad Nacional,
Un porcentaje muy alto de los estudiantes son de estratos socioeconómicos 0, 1, 2 y 3. Estamos hablando del 87% de nuestra población en la Universidad Nacional, mientras que si usted mira eso en una universidad privada es distinta. Entonces nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para invertir presupuestos de bienestar en atención a esos estudiantes para garantizar que sean capaces de sostenerse dentro de la universidad, que es muy distinto al otro rol en las otras universidades. Le quiero preguntar algo específico de esta Universidad Nacional. En la Universidad Nacional de Colombia, ¿hay diferencia de las políticas de bienestar y los servicios de bienestar entre las sedes grandes y las sedes pequeñas? No, precisamente parte de lo que hemos desarrollado con las políticas del rector actual, del profesor Moisés Wasserman, es precisamente crear un sistema universitario, un sistema de bienestar universitario que sea igual para todas las sedes. En las políticas que hemos construido hay un sistema de bienestar igual para la sede Caribe o Amazonas que para la sede Bogotá o para la sede Medellín. Por supuesto, en la evolución de los programas de bienestar hay particularidades y hay desarrollos que se han dado por esas particularidades, pero no podemos dejar de lado que es que la creación de una cabeza de bienestar solo se da en los últimos años a partir de la rectoría del profesor Moisés Wasserman. Profesor Restrepo, corríjame, el proyecto de ley, las versiones que hemos conocido del proyecto de ley de reforma de la Ley 30 que estaba desarrollando el Ministerio de Educación no contempla el bienestar en ninguna parte. Es una copia de lo que había en la Ley 30, es una copia, y eso digamos que lo que muestra es un desconocimiento absoluto del sistema universitario del Ministerio de Educación con respecto al rol de bienestar en las universidades. Eso sí es una ¿Y por qué se hace desconocimiento? Yo creo que porque... se desconoce la sociedad, se desconoce el país, se desconoce la composición de los estudiantes universitarios. Yo creo que eso es claro lo que estás planteando, o sea, yo creo que hay un desconocimiento de la sociedad colombiana. Por ejemplo, fíjese que los gobiernos, tanto el gobierno actual como el gobierno anterior, establecen que en Colombia no hay estrato cero. Eso es falso, todavía hay estrato cero. Establecen que la cobertura en salud, por ejemplo, es del 100%, eso es falso, eso no existe. Un último estudio que vi hace poquito de unos profesores de una facultad de medicina establecen que en Colombia todavía hay cerca de entre un 10 y un 12% de personas, ciudadanos colombianos, que no están articulados al sistema de seguridad social en salud. Entonces hay un desconocimiento del gobierno y del Ministerio de Educación frente a lo que es los estudiantes de la comunidad universitaria. Profesor Restrepo, lo que usted está diciendo es muy grave, que el Ministerio desconoce la composición poblacional y social de las universidades, en especial de las universidades públicas, y por eso copia la política de bienestar que había en la antigua Ley 30 del 92 al 94 y la copia para este proyecto de reforma. Quiere decir que para el Ministerio no ha cambiado la composición de la sociedad, incluso las demandas de la sociedad. Yo creo que es claro, mire que el único artículo realmente que la nueva ley propone, y eso que estoy hablando de la primera a la segunda versión, o sea, estoy hablando de la versión de marzo a la versión de junio, hay un solo artículo frente a bienestar universitario que ellos introducen que tiene que ver con la atención a discapacidad. Fíjese que es que en este momento nosotros tenemos población en situación de discapacidad en todas nuestras sedes, por ejemplo, y eso tiene unos impactos que son gravísimos desde el punto de vista, digamos, del pensamiento de cómo debe ser la cátedra hacia una persona en situación de discapacidad o la infraestructura para poder desarrollar elementos que permitan una inclusión real. Permítame, se lo pongo en estos temas, son estos, digamos, términos. El número de suicidios de estudiantes universitarios en los años 80 era muy bajo. En los últimos 20 años se ha incrementado notoriamente, tanto en universidades públicas como privadas. Tradicionalmente los jóvenes hoy son muy diversos y muy distintos. La sociedad colombiana es una sociedad mucho más cerrada y más tradicional a la que reguló la ley 30 a principios de los 90 que a lo que sucede ahora. Hay una gran diversidad cultural. Es más, la misma Constitución de 1991 ha introducido una diversidad cultural en la concepción de las profesiones, de las formaciones, en la concepción misma de las uniones legales en términos afectivos, en términos de la expresión, digamos, de la voluntad de cada persona, de cada ser humano. ¿Qué pasa entonces con el tema de bienestar? Porque según lo que nos explica, el tema de bienestar es crucial para que cada estudiante universitario pueda defender su proyecto de vida. ¿Qué pasa en este contexto? Carlos, es que es fundamental. Dígame, le pongo un ejemplo. ¿Usted cómo hace para coger a un muchacho que camina 3 días en la selva para llegar a Leticia porque es estudiante de la Universidad Nacional? Y ese solo cambio de ir de la selva a vivir en una comunidad, en una aldea donde perfectamente son 10, 12 casas con un tema cultural completamente distinto, llegar a una ciudad como Leticia y después trasladarse hacia Bogotá. O sea, los esfuerzos que hay que hacer desde Bienestar para poder garantizar que ese muchacho se convierta en profesional
no son contemplados en el proyecto de ley, no lo tienen en nada en cuenta. Pero claro, lo que estás planteando, o sea, claramente la universidad viene cambiando su población desde hace unos 10 años para acá, con programas de admisión especial, por ejemplo, de comunidades afro, de comunidades indígenas, de los estudiantes de las sedes de presencia nacional. Eso tiene un impacto que hay que, digamos, desde un lado nosotros aprovechamos porque podemos fortalecer el tema cultural y de la interculturalidad a través de programas de bienestar, pero es claro que en estas propuestas de ley el concepto de la universidad para el gobierno nacional o para el Ministerio de Educación no es claro, ellos no lo están teniendo en cuenta. En esa perspectiva hay que decir que hay una omisión grave. ¿Cómo se va a subsanar esa omisión? Pues digamos que un poco, digamos, la pregunta es realmente preocupante y podríamos, digamos, plantear algunos ejemplos de lo que establece la ley para demostrar que realmente ellos están diciendo cosas que pretenderían incluir, pero que realmente no están dotando a la ley de dientes para poder desarrollar ese tipo de elementos. Pero hay una gran preocupación porque no vamos a tener nunca un presupuesto. Mire, nosotros invertimos, y perdóneme que ya hable de porcentajes, nosotros invertimos el 11% del presupuesto de funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia en programas de bienestar, y la ley establece un 2%. Que es el Acuerdo 205 de 2003. Correcto, y fíjese que nosotros hablamos simplemente de que invertimos 5 veces más y solo, Carlos, solo atendemos el 30% del 87% que es la población más vulnerable de la Universidad Nacional. ¿Significaría esto que yo necesitaría al menos 3 veces más para poder garantizar el cubrimiento de la población vulnerable? ¿Significaría un 30% del presupuesto de funcionamiento? Eso es absurdo, eso sabemos que es absurdo, pero tendrían que ser esos elementos los que nos podrían permitir decir que realmente se va a hacer una atención del bienestar universitario de acuerdo a los programas que la Universidad Nacional ha identificado que son cruciales. Permítame, se lo pregunto desde otra perspectiva. Uno de los problemas graves en Colombia de la educación superior es lo que tiene que ver con la deserción universitaria. Claro. Y entonces en esa medida la deserción está entre el 48, 50, 51, 52%, y esa deserción a veces es peor incluso que el acceso restringido a la universidad. Correcto. Y obviamente eso muestra un gran fracaso de la mayoría de las instituciones universitarias, públicas o privadas. Entonces, no atender los temas de bienestar es no resolver el tema de la deserción. Por supuesto, Carlos. Mire, la deserción es multifactorial. La deserción, hay una deserción académica, y esa deserción académica son por los problemas que tiene la educación básica, que llegan a la universidad, no están lo suficientemente preparados y simplemente salen por problemas académicos. Pero es que los problemas de las universidades públicas son problemas de otro orden. Aparte de los académicos, nosotros tenemos una altísima deserción por problemas socioeconómicos, tenemos una altísima deserción por problemas de adaptación a la vida de la universidad, tenemos altísima deserción por problemas de salud o por problemas de salud física y mental. Esos 3 elementos son los que atiende bienestar. Los problemas académicos los resuelve la línea académica de la universidad, pero los otros 3 elementos de deserción los resuelve bienestar universitario. La deserción estudiantil asociada a esos factores, ¿cuánto es? Todavía no hay claridad frente a esos mecanismos porque no hay elementos para medirlos. Yo podría decir en este momento que yo creo que más o menos el 50% de la deserción total de la universidad es por los problemas de bienestar universitario. Pero eso podría ser mayor, porque estamos hablando de que un 87% es población vulnerable, por lo tanto es la población que habría que atender desde bienestar universitario. Población, no lo están mirando. Población vulnerable es población que procede ¿de qué estratos? Estratos 0, que tenemos cerca de un 10% en la Universidad Nacional, 0, 1, 2 y 3. Eso es el 87%, pero dentro de esos están incluidos los estudiantes afros que vienen de municipios afros pobres en Colombia, los estudiantes indígenas, los estudiantes de los programas de admisión especial de las sedes de presencia nacional, o sea, estamos hablando de los que vienen de Caribe, de la Amazonía, de la Orinoquía, próximamente de la región del Pacífico, son estudiantes vulnerables. Esos son los que Bienestar tiene como la población objetivo fundamental para los apoyos socioeconómicos. ¿Vale? Porque si hablamos de actividades deportivas y culturales, pues es toda la comunidad universitaria, pero para eso que se gasta el 50% del presupuesto de bienestar al año, se destina a programas de apoyo socioeconómico. Entonces, ¿cómo podría ser posible hablar de un instrumento de equidad y de movilidad social si no hay políticas de bienestar?
Digamos que en lo que está planteado en la ley, Carlos, no es posible. Le pongo algunos ejemplos, que lo tengo, digamos que claramente identificado a través de algunos artículos de la ley. Por ejemplo, el artículo 1 del proyecto de ley dice que la educación superior es un derecho y un bien público. Aquí en ningún momento habla de la inclusión, por ejemplo, de que no solamente debe ser un bien público, como bien en cual la podemos usar todos los ciudadanos, sino que debe permitir la inclusión directa de poblaciones vulnerables. Me voy a otro elemento. El artículo 3, por ejemplo, dice que, digamos que el Estado, en conformidad con la Constitución Política y la presente ley, vela por la calidad y por la continuidad del servicio. Cuando uno mira lo que hay a lo largo de todo el proyecto de la ley, Carlos, no hay posibilidad de continuidad. Un estudiante de estrato 1, 2 o 3, que son los focalizados por el ICETEX, por ejemplo, para poder contar con apoyo del ICETEX y poder entrar a la universidad a estudiar, cuando terminan su carrera tienen que pagarlo, tienen un año de periodo de gracia y tienen que pagarlo. ¿Cómo hace un profesional recién graduado para pagar una deuda del ICETEX y fuera de eso para poder continuar en el sistema educativo? No es posible. Entonces, un poco también lo que aquí se ve claramente es que hay un ejercicio, digamos, de tratar de entender que el máximo nivel de formación de un ciudadano colombiano no es el pregrado, sino que puede extenderse, pero no hay medios ni mecanismos para permitir que ese estudiante siga a un nivel mayor de formación, ¿cierto? Un profesor de la Universidad Nacional hace poco, en un artículo de prensa, hablaba de que había una especie de consolidación de un apartheid educativo en Colombia. La inexistencia de estas políticas de bienestar para paliar asuntos como la inequidad o para buscar movilidad social están generando desde su perspectiva ese apartheid. Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. A mí me parece que cuando no hay una posición clara que disminuya esa brecha de equidad, que es una de las políticas claras establecidas por el gobierno actual, pues realmente no hay otras posibilidades. Es que los estudiantes no tienen los mecanismos para realmente generar un proyecto de educación con esa ampliación de esa brecha de equidad. A mí me parece que el sistema que se está planteando no es incluyente, aunque lo mencionan, y no es incluyente porque no permite realmente las herramientas o las condiciones para poder generar un proceso de formación en educación superior. Hemos hablado de aspectos como bienestar en condiciones socioeconómicas, incluso en condiciones psicológicas, apoyo para desplazamientos y cosas, digamos, asociadas, pero hay un aspecto fundamental en todo este asunto que es el otorgamiento de becas, y becas que incluyen muchos aspectos, no solamente la cancelación de derechos de matrícula, sino otra serie de elementos conectados. ¿Cómo se maneja el criterio de las becas? Digamos, hay varios elementos que yo creo que es importante mencionar frente a este tema, que me parece muy importante. Uno es el rol que la ley le está dando al ICETEX, que a mí me parece bastante complicado. Digamos que bien sabemos, desde hace varios años hay programas de Estado que son manejados a través del ICETEX, donde buscan apoyar a estudiantes de estratos socioeconómicos bajos para poder estudiar, digamos, un pregrado e incluso para poder estudiar programas de posgrado. Insisto, ahí hay un problema de continuidad, pero bueno, digamos que ellos se enfocan en las dos formaciones. Otro elemento que me parece muy importante es los esfuerzos y los grandes esfuerzos que hacen las universidades públicas, por ejemplo, para los temas de becas. Nosotros invertimos una grandísima cantidad de recursos para el apoyo a estudiantes con becas universitarias, tanto en pregrado como en posgrado. Y aquí hay un elemento que es nuevo en la ley, que es muy preocupante. Es que la ley establece que todos los recursos que las universidades deben destinar o que están destinando para esas becas deben ser trasladados al ICETEX, so pena de destitución del funcionario. Eso es gravísimo, porque nosotros hacemos una grandísima inversión. Por ejemplo... O sea que las universidades no podrían seguir otorgando becas si el ICETEX no lo aprueba. Claro. Pero además eso es un delito de traslado de dineros entre entidades públicas. Claro, pues digamos que ahí yo desconozco un poco si eso se puede configurar como un delito o no, pero lo que para mí es claro es que es absurdo que
que las universidades, como parte de sus estrategias de potenciar el aumento de cobertura en programas de pregrado o en programas de posgrado, lo que hagan es utilizar mecanismos de apoyo socioeconómico para el estudiante y que usted se los tenga que trasladar al ICETEX para que el ICETEX los traslade, ojo, los traslade con un criterio de excelencia académica como parte de los criterios fundamentales para otorgar esas becas. Y quiero plantearle esto, Carlos, perdóname un segundo. Mire, cuando usted va a hacer un apoyo socioeconómico a un estudiante de estrato 0, 1, 2 o 3, el criterio no puede ser académico, porque ese estudiante o estudia o ese estudiante digamos que se alimenta o que tiene que trabajar para poder conseguir los recursos para poderse alimentarse. Y entonces, ¿qué pasa con el estudio? Nosotros tenemos infinidad de ejemplos. Un ejemplo concreto, Carlos, muchos estudiantes de nuestra sede en Palmira son de Cali y los estudiantes no van los 5 días a la semana a sus clases a Palmira porque no tienen plata para el bus. Ese es nuestro problema. Entonces, cuando usted tiene un estudiante de estos, que usted le está exigiendo como criterio para poder acceder a una beca del ICETEX, excelencia académica, perdóneme, pero eso no es posible porque los aquí está estamos eliminando, hablando de... los está eliminando completamente. De antemano los elimina. Y no solamente eso, sino que el ICETEX además los convierte en préstamos con beneficios Claro, financieros para el ICETEX como una especie de banca pública. Por supuesto, que yo creo que eso es un O sea, es una concepto... tergiversación del apoyo que realmente debería el Estado. Es una tergiversación absoluta. Digamos que en este momento yo creo que hay una serie de elementos que el ICETEX está revisando y que me parecen importantes. Por ejemplo, oí una noticia que todavía no la he visto publicada formalmente, en donde establecen que los estudiantes de estratos 0, 1 y 2, de 0, 1, 2 y 3 de pregrado, si ganan y se gradúan, van a tener una exención del 100% de ese préstamo. Eso es un elemento que sería fundamental. Profesor Restrepo, de forma muy concreta, ¿el desfinanciamiento de las universidades públicas pone en peligro la permanencia del bienestar universitario? Sí, claramente. Un ejemplo muy concreto, si usted es el presidente del Consejo Superior Universitario de la universidad y yo le digo que tengo un problema financiero, pero a la vez le digo que estoy invirtiendo el 10% del presupuesto de funcionamiento en bienestar y la ley dice que es el 2%, ¿usted qué me dice? Me va a decir, baje el 8%, y eso inmediatamente pone en riesgo a una gran cantidad de estudiantes que nosotros obviamente apoyamos socioeconómicamente con esos programas de bienestar. Profesor Restrepo, déjeme preguntarle algo solo para terminar. ¿Usted calificaría esta omisión del tema de bienestar de forma desarrollada, amplia, abierta, contemporánea, en esta reforma de la Ley 30, la calificaría como ignorancia rasa, estupidez evidente o omisión premeditada? Yo creo que hay una omisión premeditada. Yo creo que hay una omisión premeditada, Carlos, y a mí me parece que es, digamos, uno puede ver con muchas políticas que se vienen desde hace mucho tiempo gestando frente a las universidades públicas. Yo creo que hay una intención poco clara frente a cómo deben manejarse las universidades públicas en este país, y ojo que es la única opción de una gran cantidad de la población colombiana. Profesor Restrepo, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a ustedes.